Les hablaré sobre el método inductivo. El método inductivo es aquel método que alcanza conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. El método inductivo consta de 5 pasos. El paso número 1 es la observación. La observación dirige la atención del estudiante sobre los objetos, hechos o fenómenos, esto para llegar a la elaboración de teorías. El paso número 2, la experimentación. La experimentación se utiliza para comprobar o examinar las características de un hecho. El paso número 3 es la comparación. En la comparación se establecen semejanzas que permiten completar el análisis o la clasificación. El cuarto paso es la abstracción. La abstracción selecciona características comunes entre varios hechos para luego generalizarlas. El paso último, la generalización. Esta se utiliza para aplicar las características encontradas a todos los hechos de su misma naturaleza, clase, género o especies. Un ejemplo del método inductivo es como cuando ocurre un accidente y lo investigas. Si te involucras y llegas instantes después de que sucedió y tomas evidencia como fotos, nota o videos y te estás atento a todos los detalles, entonces es método inductivo, ya que te involucras de lleno. En conclusión, el método inductivo es cuando se observa un patrón de regularidades, de resultados para repetición del mismo caso, y sobre la base de tal regularidad se infiere la regla. Es decir, si algo sucede siempre, pues es lógico pensar que siga sucediendo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Vázquez Alcaraz, estudiante del Tecnológico de Tijuana en el modelo semipresencial. Yo les voy a explicar un poco sobre el método deductivo. A continuación les voy a hablar un poco de su origen. El razonamiento deductivo fue atribuido al filósofo Aristóteles. Él fue un filósofo griego quien expresó en su forma lógica perfecta el silogismo. Posteriormente, este método fue protagonista de razonamientos de los filósofos de la talla como Descartes y Spinoza. A continuación les voy a hablar un poco de su clasificación. Estos se clasifican en dos: directo y de conclusión inmediata. Estos son casos en que se obtiene la conclusión a partir de una única premisa necesaria. Y por otro lado tenemos el indirecto y de conclusión inmediata. Son casos en que se obtiene la conclusión a partir de dos o más premisas. Una mayor, que contiene una proposición universal, y otra menor, que incluye lo que es la proposición particular. En este caso, la conclusión es el fruto del contraste entre ambas. Les voy a poner un ejemplo. La premisa mayor. Un ejemplo sería que todos los hombres son mortales. Y una menor sería que José es hombre. Entonces, en conclusión, José es mortal. Eso fue un poco sobre el método deductivo. Agradezco su atención. Buenas tardes, mi nombre es David Romano Yáñez, número 17212018 del Instituto Tecnológico de Tijuana, en Ingeniería en Logística del método semipresencial. En esta tarea de Fundamentos de Investigación del semestre primero con el profesor Carlos Adrián Melo Campos, me tocó el método analítico. El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, naturalezas y efectos. En los ejemplos que encontré, es un ejemplo en su revisión literaria. Los autores se dieron cuenta de que más de medio siglo de investigaciones sobre los efectos de la exposición a series y películas violentas han arrojado los siguientes resultados. Incluso una exposición breve a la violencia en los métodos produce aumentos significativos en la frecuencia de conductas de agresión.
Los niños que son expuestos repetidamente a muestras de violencia tienen más probabilidad de convertirse en adultos agresivos. Lo que el método analítico nos está diciendo es que analizando todos los comportamientos de las personas que ven cosas violentas, tienden a hacerse de una característica más violenta, tienden a tener un tipo de agresión o de resultar en conductas agresivas hacia otras personas, solo con el método de analizar, de ver ciertas cosas, de encontrar ciertas frases, ciertas series, ciertas cosas en la tele o escuchando también cierto tipo de música. Eso el método analítico es lo que nos dice. También hace los muestreos, las conclusiones, la aprobación de las muestras. Es todo un proceso de analizar, de concordar y de estadística para ver cómo se está desarrollando esta persona. Esto es de mi parte todo. Muchas gracias. Ejemplos de método sintético. Este método se puede aplicar en diversos casos de la vida, como en la búsqueda de la resolución de un crimen. Se necesita unificar poco a poco las piezas que se vayan encontrando y pues así de esta forma las piezas se vayan juntando y así se pueda llegar a la respuesta y se podría emitir una explicación del cómo, del dónde, del cuándo y quién realizó el delito. Eso significa que se puede llegar a una conclusión después de la recolección de datos. También se puede usar en los momentos como cuando se pierde un objeto. En ese caso deben comenzar a unir las partes para poder dar con el objeto perdido, comenzar a unir los recuerdos de qué fue lo que hiciste en el transcurso del día, y empezar a recordar los sitios donde estuviste para llegar a la conclusión de dónde fue donde pudiste haber dejado ese objeto la última vez, y que seguramente eso pues conllevará la respuesta deseada. Por último, otro ejemplo en el que pudiera ser sería en la búsqueda de un diagnóstico de una persona durante una consulta médica. Algo así como cuáles serían las preguntas que haría el doctor, como cuáles son los síntomas, y al obtener estos datos él debe pues de contar con la capacidad para determinar la enfermedad con la que cuenta el paciente. Gracias.